Una tarde de verano en el año 2003, dos hermanos gemelos de apenas 6 años se esfumaron sin dejar rastro mientras jugaban en el patio de su casa en las afueras rurales de Córdoba. Era una zona tranquila, rodeada de campos y árboles donde nunca pasaba nada. Hasta ese día. Los obreros estaban a pocos metros trabajando en una reforma, pero ninguno vio ni escuchó nada. Como si los niños se hubieran desvanecido en el aire. La policía buscó durante meses. Nada. Ni huellas, ni testigos, ni pistas. El caso se archivó y la historia fue enterrada. Hasta que 20 años después, una simple remodelación desentierra algo imposible de ignorar. Un hallazgo oscuro reabre una herida dormida, y lo que surge de las sombras desafía toda lógica. ¿Qué sucedió realmente con los gemelos? Hoy tú vas a descubrirlo. Quédate hasta el final y comparte tu teoría. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Habían pasado apenas 3 semanas desde que la familia Sanabria se mudó a la vieja casa de campo en las afueras de Córdoba. Era el año 2003 y la madre, Teresa, necesitaba empezar de nuevo. Luego de un divorcio difícil, con pocos recursos y 2 hijos de 6 años a su cargo, había aceptado la ayuda de su hermana, que le ofreció la antigua propiedad familiar, abandonada desde hacía años. No era el hogar perfecto, pero era un lugar donde podían empezar otra vez. Tenía terreno, árboles, un gallinero viejo y sobre todo silencio. Tomás y Julián eran gemelos idénticos. La gente solía decir que no había forma de distinguirlos, pero Teresa sí podía. Julián era más curioso, más callado, más introspectivo. Tomás, en cambio, era más ruidoso, siempre con las rodillas raspadas de tanto correr y caerse. Aunque distintos en temperamento, estaban unidos por un lazo casi invisible. Dormían en la misma cama, se entendían sin hablar, y si uno lloraba, el otro también. El lugar, sin embargo, tenía algo extraño. Desde el principio, Teresa lo sintió. No era exactamente miedo, pero sí una incomodidad sorda. Era como si el aire dentro de la casa estuviera estancado, como si en las paredes quedara algo atrapado, pero no dijo nada. Tenía otras preocupaciones: conseguir trabajo, llevar a los niños a la escuela rural del pueblo y reformar la casa, que estaba en muy mal estado. Por eso contrató a una cuadrilla local de albañiles. Eran 3 hombres, dirigidos por un tal Perico, un hombre mayor de manos curtidas y voz gruesa. Empezaron por el patio trasero, nivelando la tierra y cavando cerca de la base, donde había filtraciones. Durante los días de obra, los niños solían jugar cerca, armando castillos de tierra, dibujando con piedras o simplemente observando a los trabajadores con la fascinación de la infancia. El 14 de octubre fue un día cálido. Teresa preparaba empanadas en la cocina. Desde la ventana podía ver a los niños, sentados en un tronco seco, mirando cómo uno de los obreros cortaba unas tablas. Los albañiles hablaban entre ellos y de fondo se escuchaba una vieja radio. Nada parecía fuera de lugar. Esa fue la última vez que alguien los vio. La casa estaba rodeada por un cerco natural de arbustos, con solo un portón oxidado que daba al camino de tierra. No había forma fácil de que salieran sin ser vistos. Y sin embargo, en algún momento entre las 13:45 y las 14:10, desaparecieron. Teresa los llamó para almorzar. 1, 2, 3 veces. Salió al patio y no los vio. Pensó que se habían metido en la parte trasera del terreno, donde había un viejo pozo seco. No estaban. Buscó detrás de la caseta del gallinero. Nada. Gritó sus nombres. Nada. Perico detuvo su trabajo. Los otros obreros también comenzaron a buscar. En minutos, ya todos estaban recorriendo el terreno. En 1 hora la policía estaba en el lugar, pero esa parte pertenece a otra historia. Antes de ese día, Teresa había empezado a reconstruir su vida. Trabajaba por las mañanas como ayudante en una panadería del pueblo. Los niños iban a una escuelita de una sola aula, a 15 minutos a pie. Tenían una rutina sencilla, marcada por meriendas con pan casero, dibujos animados y baños en una vieja pileta de lona que apenas se sostenía. Por las noches Teresa les leía cuentos. Los niños dormían rápido, exhaustos, eran felices, o eso parecía. Un detalle curioso surgió luego de la desaparición, al revisar las pocas pertenencias de los niños. En uno de los cuadernos de dibujo,
Julián había garabateado la figura de una trampilla. Era rectangular, con líneas negras marcadas con fuerza, y al lado, dos figuras con rostros tristes. Sobre la figura había una palabra escrita mal: tranquilla. Nadie le dio importancia en su momento. Se pensó que era una invención infantil, pero con el tiempo ese dibujo cobraría un significado oscuro. Los días anteriores a la desaparición, Tomás se quejaba de que no podía dormir. Decía que escuchaba un golpe, como si alguien golpeara madera desde abajo. Julián, por su parte, había empezado a despertarse mojado, como si algo lo asustara en la noche. Teresa, agotada, atribuía todo a la adaptación al nuevo lugar. «Es la casa, es vieja, hace ruidos», les decía. Pero en su interior había algo que la inquietaba. Una tarde Julián le preguntó algo que la dejó helada. «Mamá, ¿puede alguien vivir debajo de una casa?» Ella se rió, nerviosa. «No, claro que no. ¿Por qué preguntas eso?» «Porque lo soñé», respondió Julián. «Un hombre con barba que vive abajo y nos mira». Era un comentario inocente, o eso pensó. Los niños, después de todo, inventan cosas, imaginan, sueñan. Pero ahora, 2 décadas después, cada palabra parece un aviso. Esa noche, Teresa los abrazó más fuerte de lo habitual. No lo sabía, pero sería la última vez que dormiría con sus hijos en la misma casa. La casa tenía una historia larga. Había sido construida a mediados de los años 60 por un hombre llamado Felipe Romero, que vivió allí con su madre hasta principios de los 80. Luego la alquiló por años, a distintos inquilinos, la mayoría de paso. Uno de ellos fue un hombre que nadie recordaba muy bien, pero que vivió allí más de 3 años, hasta que un día se fue sin aviso. No dejó nombre ni huellas. El dueño lo mencionaba solo como el tipo raro ese que hablaba solo. La propiedad había quedado vacía durante más de 1 década, hasta que la hermana de Teresa la heredó. Nunca vivió allí. Simplemente la mantuvo cerrada. La humedad, el abandono y el tiempo habían hecho lo suyo. Había partes del piso de madera podridas, techos que goteaban y muros con hongos. La zona, además, tenía su propio aire enrarecido. Los vecinos más cercanos estaban a unos 500 metros y todos eran mayores, de vida rural. Gente que no hacía preguntas, que no hablaba mucho, que no escuchaba bien. Durante las semanas previas a la desaparición, nadie había notado nada extraño, o eso dijeron. Pero uno de ellos, un anciano de nombre Fulgencio, comentó algo inquietante al pasar. «Yo les dije a los que vinieron antes que esa casa no era para vivir», murmuró. «Siempre hacía frío adentro, incluso en verano». Eso era cierto. Teresa lo notaba. La temperatura dentro de la casa era más baja que afuera. Y no solo eso, a veces el suelo parecía vibrar levemente, como si algo se moviera muy abajo. Pero el 14 de octubre, el día del horror, nada parecía fuera de lugar. Los niños jugaban, los albañiles trabajaban, y el sol brillaba como cualquier otro día de primavera. Solo que esa vez algo cambió. La tierra no gritó, el aire no avisó. Y la casa, esa vieja estructura de ladrillos y secretos, guardó silencio. Y desde entonces ese silencio ha seguido creciendo. Antes de continuar con la historia de la desaparición, déjame preguntarte algo. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente ese día? ¿Puede un niño desaparecer a metros de adultos sin que nadie note nada? ¿O había algo más profundo, más oscuro, escondido bajo esa casa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa saber tu teoría. ¿Y tú? ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Nos encanta saber desde dónde nos acompañan. No olvides darle like si te impactó esta historia, suscribirte para más relatos como este y activar la campanita para no perderte ningún caso. Cada detalle importa, y tu voz también. El 14 de octubre de 2003 amaneció cálido, con un cielo completamente despejado y una brisa ligera que cruzaba los campos de las afueras de Córdoba. Era un martes cualquiera, el tipo de día que no suele ser recordado, a menos que pase algo tan desconcertante que termine marcando para siempre la memoria colectiva. Esa mañana, Teresa Sanabria preparó el desayuno para sus hijos, como de costumbre. Leche tibia, pan con manteca y un poco de dulce de membrillo. Tomás se quejaba porque Julián había usado su taza favorita. Discutieron brevemente como todos los días.
pero se reconciliaron rápido entre risas cuando Teresa les permitió comer una galleta antes del almuerzo. A las 8:15, los tres salieron rumbo a la escuela rural, caminando los 15 minutos hasta el viejo edificio de ladrillo. Los niños entraron al aula con su maestra, la señorita Beatriz, y estuvieron allí hasta las 12:30. Fue una jornada normal. Dibujo, matemáticas básicas y una canción que ensayaban para una celebración escolar. Ningún comportamiento extraño, nada que hiciera sospechar lo que estaba por ocurrir. A las 12:40 ya estaban de regreso en casa. Teresa había adelantado su salida de la panadería ese día porque los albañiles empezarían a remover parte del piso del patio trasero para revisar una vieja filtración que venía desde los cimientos. La radio sonaba a bajo volumen en la cocina. Teresa calentaba agua para unos mates y cortaba un poco de pan duro para hacer tostadas. Desde la ventana podía ver a Tomás y Julián jugando cerca del corral vacío, imitando a los obreros con sus herramientas de juguete. Los hombres trabajaban apenas a unos metros, pero no prestaban mucha atención a los niños. Era común verlos corretear por ahí. A las 13:45 Teresa los llamó para que se lavaran las manos. No respondieron. Repitió el llamado con más fuerza. Nada. La inquietud comenzó como una punzada leve. Salió al patio. No los vio. Caminó hasta el árbol donde solían esconderse. No estaban. Recorrió el perímetro del corral. Gritó. Miró bajo el gallinero, entre los arbustos, incluso detrás de una pila de ladrillos acumulados. Nada. Uno de los obreros, al notar su agitación, dejó la carretilla y se unió a la búsqueda. En pocos minutos, los tres trabajadores revisaban cada rincón del terreno. Teresa corría por todos lados, gritando los nombres de sus hijos con la voz cada vez más quebrada. A las 14:30 llegó el primer patrullero. En menos de una hora, el lugar estaba rodeado por policías locales, perros rastreadores y algunos vecinos curiosos. Pero la búsqueda no arrojó ningún resultado. No había señales de entrada forzada. No había huellas recientes hacia el exterior. El portón de la entrada no mostraba signos de haber sido abierto. Los arbustos que rodeaban la casa estaban intactos. No había rastros de forcejeo ni de lucha. Era como si, de un segundo al otro, Tomás y Julián hubieran sido absorbidos por la tierra. Esa tarde, la policía interrogó a los albañiles. Uno de ellos, joven, nervioso, dijo que había escuchado algo, como un golpe seco, pero que lo atribuyó al trabajo. Otro aseguró que justo en ese momento estaba dentro de la caseta de herramientas. Ninguno vio nada. Ninguno oyó gritos. Teresa fue interrogada durante horas. Estaba en shock. Lloraba sin parar. Pedía que buscaran debajo de la casa. Decía que los niños hablaban de un lugar abajo, de ruidos nocturnos, de un hombre invisible. Pero los agentes minimizaron sus palabras. Es el estrés, dijeron. Está alterada. Al día siguiente, se organizó un rastrillaje. Más de 40 personas, entre policías, bomberos y voluntarios, recorrieron el terreno centímetro por centímetro. Usaron perros especializados. Trajeron drones. Recorrieron incluso el pozo viejo, que ya había sido tapiado años antes. No hallaron nada. Uno de los perros se detuvo en seco junto a una de las esquinas del patio, justo donde los albañiles habían removido tierra el día anterior. Rascó la superficie y gimió, pero al excavar no encontraron nada, solo piedras, raíces y más tierra. El primer gran indicio apareció 3 días después. Uno de los cuadernos de Julián, hallado entre los matorrales, a unos 25 metros de la casa. Estaba húmedo, abierto en una página donde se veía otro dibujo, 2 niños dentro de un rectángulo oscuro. Esta vez, la palabra escrita era sótano, pero la casa no tenía sótano. Nunca lo tuvo, según los registros, y nadie recordaba haber visto una trampilla o alguna entrada subterránea. Sin embargo, algo empezó a cambiar en la percepción del caso. La palabra sótano se convirtió en un eco dentro de la investigación. Los medios locales cubrieron la desaparición durante una semana. Entrevistaron a vecinos, a los maestros, incluso al exdueño de la propiedad, que se encontraba en una residencia geriátrica. El anciano, de más de 90 años, solo repetía una frase: «Esa casa tiene secretos, esa casa traga gente». Nadie lo tomó en serio. Teresa
cada vez más desesperada, empezó a buscar por su cuenta. Iba a la municipalidad, a los archivos de catastro, pedía planos antiguos, pero todos coincidían. La casa había sido construida sobre terreno firme, sin estructuras subterráneas registradas. Y sin embargo, el dibujo, la insistencia de los niños en los días previos y el extraño comportamiento de los perros sugerían otra cosa. Una semana después de la desaparición, la policía cerró la búsqueda activa. La noticia dejó de aparecer en los medios. El caso fue archivado como desaparición sin indicios de delito. Para el sistema, los gemelos se habían esfumado. Nada más, pero para Teresa, eso era inaceptable. Volvió a la casa. Se encerró durante días. Empezó a cavar por su cuenta. Con una pala y una linterna, removía tierra en distintos puntos del terreno. Decía que soñaba con un espacio bajo tierra, con paredes húmedas y una puerta cerrada desde afuera. Nadie le creyó. Algunos vecinos comenzaron a evitarla. Otros le dejaban comida en la verja, en silencio. La casa se convirtió en una especie de mausoleo sin tumbas, un lugar suspendido en el tiempo, y el recuerdo de Tomás y Julián, en lugar de desvanecerse, empezó a volverse más nítido con los años, como si, en vez de desaparecer, hubieran quedado atrapados en una capa de realidad que nadie podía alcanzar. La habitación de los niños quedó tal como estaba ese día. Las camas hechas, los dibujos pegados en la pared, 2 pelotas bajo el armario. Teresa decía que si algún día volvían, tenían que encontrar todo igual. 20 años después, cuando un joven albañil llamado Darío Gómez fue contratado para renovar los cimientos de la casa, el pasado decidió hablar. Pero eso será en otra parte de esta historia. Por ahora volvamos a ese instante imposible de olvidar, a ese segundo donde el mundo de una madre se partió en 2, donde el sol brillaba, los obreros trabajaban y 2 niños jugaban a ser grandes, antes de desaparecer para siempre. ¿Crees que alguien los tomó? ¿O realmente había algo debajo de la casa que nadie quiso ver? ¿Puede una estructura esconder un secreto durante 2 décadas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cada hipótesis ayuda a reconstruir esta historia. No olvides dar like si esta historia te impactó, suscribirte para no perderte las próximas revelaciones y activar la campanita para estar al tanto de nuevos casos. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que una casa guarda algo? Nos leemos en los comentarios y recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que nadie quiere ver. La mañana del 15 de octubre de 2003 fue caótica. Las noticias ya habían comenzado a circular en las radios locales. 2 niños gemelos habían desaparecido misteriosamente en una casa de campo de la zona rural de Córdoba. Al principio, la información era confusa. Algunos hablaban de un posible secuestro. Otros decían que se habían perdido en el campo. Las autoridades, sin embargo, fueron cautelosas. No había pruebas de nada. Ese mismo día, el fiscal asignado al caso, Norberto Luján, ordenó una búsqueda intensiva en un radio de 5 kilómetros alrededor de la propiedad. Se desplegaron unidades de la policía, perros entrenados, voluntarios, y se sumaron algunos oficiales del Grupo Especial GEOP. Desde el aire, un helicóptero del gobierno provincial sobrevolaba la zona, con cámaras térmicas esperando detectar alguna presencia humana entre los campos y arbustos. Pero no había nada, absolutamente nada. La búsqueda se extendió durante 5 días. El terreno fue dividido por cuadrículas. Se usaron mapas, drones y hasta sensores para detectar irregularidades en el subsuelo. Los perros olfateaban sin cesar, pero se desorientaban cerca de la casa. Algo los hacía retroceder. Un par de ellos, según testigos, se negaban a ingresar a una zona específica del patio, cerca de una vieja raíz de eucalipto. Se echaban en el suelo, temblando, pero nadie interpretó aquello como una señal concreta. Se pensó que eran reacciones animales al estrés o al calor. El pozo seco, situado detrás del gallinero, fue revisado a fondo. Ya estaba tapiado, pero se removieron los escombros. Se descendió con cámaras. Solo había tierra compactada y algunos huesos pequeños de animales. Ninguna pista relevante. Mientras tanto, Teresa, en estado de shock, no abandonaba la casa. La policía le pidió que se alejara, que dejara trabajar a los expertos, pero ella se negó. Dormía en una silla junto a la ventana del patio,
como si esperara que los niños aparecieran de la nada. Su hermana venía por las noches para intentar convencerla de comer algo, de bañarse, de descansar. Pero Teresa solo repetía una frase: están acá, todavía están acá. En el cuarto día, el fiscal Luján dio su primer comunicado oficial a la prensa. Frente a cámaras dijo: estamos haciendo todo lo posible. La evidencia hasta ahora no indica que haya ocurrido un crimen, pero no descartamos ninguna hipótesis. Pedimos a la comunidad que colabore con cualquier dato, por más pequeño que parezca. A partir de entonces, comenzaron a llegar llamadas anónimas. Algunas afirmaban haber visto a dos niños en una ruta cercana, caminando solos. Otras decían que un auto sospechoso había sido visto estacionado cerca del camino rural. Cada pista era seguida, pero ninguna resultó cierta. Eran rumores, malentendidos o francas invenciones. La teoría del secuestro cobró fuerza cuando una vecina que vivía a 600 metros aseguró haber visto una camioneta blanca estacionada en un punto poco habitual el día anterior. No tenía matrícula visible. La policía buscó en los registros. No había cámaras en la zona, nada. Pero hubo otro testimonio que, aunque ignorado en su momento, con los años se volvió inquietante. Una mujer mayor, de nombre Aurora, dijo haber escuchado golpes durante la madrugada posterior a la desaparición. 3 golpes secos, espaciados, como si vinieran desde el interior de la tierra. Pensó que eran animales, o quizá algún ruido de maquinaria en el campo. No lo reportó entonces, solo lo mencionó días después al ver la desesperación de Teresa. Eran golpes, no muy fuertes, pero constantes. 3, luego pausa, luego otros 3, como si alguien marcara el ritmo. La policía no le prestó atención. Alucinaciones nocturnas anotaron en el informe, pero Teresa, cuando escuchó esa declaración, enmudeció. Se fue corriendo al cuarto de sus hijos y trajo un cuaderno. Lo abrió en una página donde Julián había dibujado algo similar: 3 rayas, luego espacio y otras 3. A un costado, una figura encerrada en un cuadrado. Ella lo interpretó como un código. Insistió con la policía para que investigaran el subsuelo, que usaran equipos para detectar cavidades ocultas, pero no lo hicieron. Dijeron que no había presupuesto, que no había indicios suficientes para justificar ese tipo de operaciones. Estamos hablando de niños pequeños, decía un agente. Es más probable que se hayan extraviado o que alguien los haya llevado. No tiene sentido cavar por toda la casa. A los 10 días, la cobertura mediática se apagó. El caso comenzó a desvanecerse del interés público, y con él también se apagó el esfuerzo de las autoridades. La investigación formal duró un mes. Luego pasó a la categoría de pendiente. Después de 6 meses, fue archivada como desaparición sin resolución. Teresa no se rindió. Se contactó con periodistas, con abogados, con grupos de derechos humanos. Denunció negligencia. Pidió que se revisaran los antecedentes de los inquilinos anteriores de la casa. Fue entonces cuando, por primera vez, surgió el nombre de Mario Ledesma. Ledesma había sido inquilino en esa propiedad durante 3 años, entre 1987 y 1990. Vivía solo, no tenía familiares conocidos. Trabajaba en oficios ocasionales. Nadie supo por qué se fue. Un día dejó todo y desapareció. Nunca se registró denuncia, ni rastro. Teresa encontró su nombre en unos papeles viejos del armario y lo mencionó al fiscal. Pero este desestimó la información. No hay relación directa con el caso, dijo. Pasaron más de 10 años desde que ese hombre vivió allí. No hay motivos para investigarlo. Así, una vez más, la búsqueda se topó con un muro. Las autoridades locales no volvieron a intervenir. El caso fue, para todos los efectos, cerrado. Pero no para Teresa. Vendió sus pertenencias, renunció a su trabajo y se dedicó exclusivamente a investigar. Durante años, entrevistó a vecinos, revisó archivos, leyó libros de arquitectura sobre casas antiguas, intentó por todos los medios encontrar una razón para lo imposible. Una vez, incluso viajó a Buenos Aires para entrevistarse con un geólogo, que le explicó cómo ciertas formaciones subterráneas podían causar pequeñas cavidades invisibles desde la superficie. Le habló de túneles antiguos, de sistemas de ventilación olvidados. Esa idea la obsesionó. Regresó a la casa con una nueva hipótesis.
Había un espacio oculto bajo el piso. Tal vez una cámara sellada, un refugio de otros tiempos. Pero sin apoyo técnico, sin recursos, solo podía golpear el suelo con un martillo y escuchar. Día tras día, mes tras mes, los vecinos comenzaron a pensar que se había vuelto loca. Algunos la evitaban, otros, en silencio, la respetaban. Sabían que su dolor no era locura, sino un abismo que nadie quería mirar de frente. En 2007, 4 años después de la desaparición, el fiscal Luján fue trasladado. El nuevo fiscal, joven y entusiasta, revisó el expediente pero no encontró forma de reabrirlo. Faltan elementos nuevos, dijo. Si aparece algo, lo evaluaremos. Pero durante los años siguientes, nada apareció. Hasta que en 2023, 2 décadas después, la casa fue vendida. La hermana de Teresa, quien legalmente era la propietaria, decidió finalmente deshacerse del lugar. Teresa, ya quebrada física y emocionalmente, aceptó irse. Pero antes de irse, dejó una nota en el umbral. Decía: si algún día excavan, tengan cuidado, la tierra no olvida. El nuevo propietario, un joven emprendedor, decidió reformar completamente la vivienda. Quería convertirla en una casa de campo para alquiler turístico. Contrató una empresa de reformas. Y el 6 de junio de 2023, el albañil Darío Gómez comenzó a picar el suelo del patio trasero, justo en una esquina donde la tierra parecía más húmeda que el resto. Fue allí cuando algo inesperado sucedió. El cincel golpeó algo duro, distinto. Darío apartó la tierra y descubrió una capa de concreto antiguo, más delgado que el resto. Al romperlo, encontró una tapa de madera podrida, una trampilla, sellada, invisible desde arriba durante años. Llamaron al dueño, luego a la policía. El hallazgo había reabierto una herida, y lo que se encontraba allí dentro cambiaría todo. Pero eso pertenece a la próxima parte de esta historia. Antes de continuar, te invito a pensar en lo siguiente. ¿Cómo es posible que una trampilla estuviera oculta tantos años sin ser detectada por las autoridades? ¿Fueron negligentes o hubo un intento deliberado de encubrir algo? ¿Quién selló ese lugar y por qué? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Error humano, descuido o algo más siniestro? No olvides suscribirte al canal, darle like si esta historia te está impactando y activar la campanita para no perderte la revelación que viene. Cada palabra cuenta, cada detalle importa. Y tu teoría también. La trampilla fue abierta con extremo cuidado. Los obreros, asombrados y algo inquietos, retrocedieron mientras el polvo viejo emergía del hueco con un olor húmedo, espeso, casi irrespirable. Nadie esperaba encontrar lo que hallaron allí abajo. La policía llegó a los pocos minutos. Sellaron la zona. Fotografías, videos, peritos. El protocolo se activó con una precisión que 2 décadas antes había brillado por su ausencia. Dentro del espacio subterráneo, de apenas 2 metros por 1,5, había objetos infantiles. Un camión de juguete oxidado, una manta sucia con dibujos de animales, envoltorios de caramelos derretidos y en una esquina, una caja metálica. La caja estaba cubierta de óxido, cerrada con una simple traba. Al abrirla, hallaron dibujos infantiles, restos de golosinas antiguas y una pequeña libreta. La libreta fue el golpe final. En su interior había garabatos, números y frases cortas, como de un niño que apenas empezaba a escribir. Pero lo más escalofriante era que las frases no estaban al azar. Decían cosas como: día 3, todavía no vino mamá. No podemos salir. Tomás dice que está enfermo. Yo escribo para que nos encuentren. La caligrafía coincidía con la de Julián. No había dudas. Los peritos confirmaron que la tinta, aunque deteriorada, tenía la antigüedad esperada. Los dibujos reflejaban el espacio en el que estaban, paredes cerradas, sin ventanas, con una sola puerta, y entre las páginas, repetido una y otra vez, un nombre: Mario Ledesma. Aquel inquilino olvidado, aquel hombre que había vivido en la casa en los años 80 y que misteriosamente desapareció sin dejar rastro. Su nombre, escrito con errores infantiles, aparecía como Mario Ledema, Mario el Feo. En una página, Julián había dibujado un rostro sin ojos con barba y debajo había escrito:
Él nos encerró porque dice que somos su secreto. La policía intentó rastrear a Ledesma, pero no había registros actuales. Ninguna actividad bancaria, ningún documento. Como si tras dejar la casa se hubiera esfumado. Algunos rumores decían que había muerto en una clínica psiquiátrica. Otros, que vivía como vagabundo en la provincia de Salta. Ninguno fue confirmado. Mientras tanto, la casa fue clausurada. Teresa, que había sido informada del hallazgo, regresó al lugar después de 20 años. Caminó lentamente por el terreno, sin hablar, hasta llegar a la trampilla ya sellada por las autoridades. Se arrodilló sobre el concreto, puso ambas manos sobre la tierra y simplemente lloró. No gritó, no pidió explicaciones, solo lloró, pero la historia aún guardaba un último golpe. Durante la remoción de una de las paredes interiores, una pared secundaria, construida al parecer por un habitante anterior, los obreros encontraron un pequeño hueco entre los ladrillos. Dentro, protegida por una bolsa de plástico reseca, había una cinta de cassette, una cinta que contenía una grabación, anónima, sin firma, solo una voz, distorsionada, masculina, que decía lo siguiente: «Yo no quería hacerles daño, solo quería que se quedaran un rato». Se asustaron. Empezaron a gritar, cerré la trampilla y me fui. Pensé que los encontrarían. Pero no, la tierra los tragó. No sabía que el concreto secaría tan rápido. Nadie debía saberlo. Perdón, perdón, perdón. La cinta fue enviada a peritaje. No se logró identificar la voz. La grabación era antigua, grabada en un dispositivo viejo, y el contenido no tenía marcas de origen. Para algunos, fue una confesión auténtica. Para otros, una broma macabra. Pero para Teresa fue la confirmación de lo que había sospechado durante 2 décadas. Sus hijos estuvieron vivos, estuvieron esperando, y nadie vino. Los debates en redes sociales explotaron. ¿Por qué nunca se descubrió la trampilla antes? ¿Por qué los planos no la mostraban? ¿Fue una construcción ilegal, deliberadamente oculta? ¿Quién era Mario Ledesma realmente? ¿Vivía aún? ¿Había alguien más implicado? ¿Por qué se selló el hueco desde afuera con concreto y madera tan profundamente que ni los rescatistas lo detectaron? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos creen que los niños fueron víctimas de un crimen planificado y que Ledesma, posiblemente con problemas mentales, los retuvo con la idea de tener compañía. Otros piensan que se trató de un accidente. Los niños descubrieron la trampilla, cayeron dentro y alguien, por negligencia o miedo, selló la entrada. Una teoría aún más perturbadora apunta a la complicidad de otros, que los obreros de aquel 2003 sabían algo, que vieron o escucharon y callaron, que hubo un pacto de silencio. Incluso hay quienes aseguran que durante años hubo rumores entre los trabajadores del pueblo sobre esa casa rara donde pasaban cosas. Y luego están los que hablan de lo inexplicable, personas que creen que la casa guarda una energía oscura, como si hubiera absorbido el trauma de generaciones. Algunos místicos hablan de lugares trampa, espacios donde el tiempo se congela, donde la lógica se quiebra. Gente que cree que los niños no murieron allí, sino que fueron atrapados por algo más profundo, más intangible. Pero todas las teorías comparten una raíz común: el abandono, la negligencia, la indiferencia de un sistema que no escuchó, que no cavó, que no creyó. Y esa indiferencia fue lo que selló el destino de Tomás y Julián. Hoy, la casa sigue cerrada. El terreno fue expropiado por el Estado. Algunos quieren convertirlo en un memorial, otros prefieren derribarla. Teresa pidió que se preserve como está. Esa casa fue su cárcel, pero también fue su tumba. No debe olvidarse. Este caso es más que una desaparición. Es un reflejo oscuro de cómo olvidamos, de cómo ignoramos las señales, de cómo elegimos no mirar bajo la superficie. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido Teresa? ¿Insistirías contra el mundo entero? ¿Escucharías los dibujos de tus hijos como si fueran advertencias? ¿Cavarías con tus propias manos la tierra que otros se negaron a tocar? La historia de Tomás y Julián es una herida abierta, y como toda herida necesita ser vista, comprendida y recordada. Gracias por acompañarnos hasta el final de este caso. Tu voz importa. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que la policía encubrió algo? ¿Crees que Mario Ledesma actuó solo? ¿Y tú,
¿Conoces alguna casa en la que pasan cosas raras? Déjalo en los comentarios. Dale like si esta historia te impactó. Suscríbete para no perderte más casos reales como este. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo misterio. Porque a veces, el silencio también grita.